Primeros análisis de la tarde tenemos con nosotros a Aleix Olegario, es director de Mercer Investments. Aleix, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, un placer estar aquí con vosotros. Bueno, y como decimos estos últimos días, estamos ya en plena recta final, dejando atrás el año 2022, intentando prepararnos lo mejor posible de cara a 2023. Y claro, sí que me gustaría, Aleix, que nos ayudaras a dibujar cuál es la fotografía general de los mercados que apreciáis vosotros desde Mercer Investments, porque a lo largo de este año 2022, sobre todo la segunda mitad del año, hemos visto cómo se ha comparado el entorno que estamos viviendo ahora con el entorno de la crisis del petróleo de los años 70. Hay quienes se encuentran unas similitudes muy claras, hay quienes se centran más en las diferencias entre una y otra, pero en términos generales establecemos ahora mismo esa fotografía, ¿no?, que nos indique en qué punto estamos y cuáles son las comparaciones que podemos hacer de por aquel entonces, que siempre se dice que la historia nos ayuda, ¿no?, a no cometer los mismos errores o al menos a conocer también posibles escenarios. ¿Cuáles serían, a vuestro juicio, esas similitudes? Bueno, pues bien, vemos nosotros que existen ciertas similitudes con el inicio de la década de los 70, en la cual veníamos de una pandemia. Hubo un shock de oferta energético fruto de un conflicto regional, hubo también una elevada inflación, hubo el proyecto Apolo para ir a la Luna, ahora tenemos el proyecto Artemis. En resumen, hay muchas similitudes, pero también, y lo que entendemos que es lo más importante, es que se pasó de un escenario o de un entorno de choque de inflación a régimen inflacionario. Y este es el riesgo al que nos enfrentamos ahora, que la inflación se mantenga por encima de los objetivos de los bancos centrales pasados 2 o 3 años. Bueno, en medio de este entorno, evidentemente, también tenemos que tener en cuenta cómo está avanzando la crisis energética en el viejo continente. Partíamos con, ciertos preparativos de cara a un otoño que al menos podemos decir que lo arrancamos con unas temperaturas inusualmente cálidas que también nos dieron cierto respiro, pero ahora ya el viejo continente se está acercando y se está adentrando hacia unas temperaturas cada vez más frías. Todavía no hablamos oficialmente de la estación de invierno, pero estamos ya a puntito, es mañana cuando ya arranca oficialmente el invierno, y mientras tanto ya estamos viendo como en algunas regiones del norte de Europa está pesando y mucho esta gelidez, ¿no?, en la que nos estamos adentrando. Claro, ¿cómo debemos posicionarnos en estos momentos en un contexto en el que Europa se ha centrado tanto en poder subsistir este invierno, en empezar a prepararse de cara al siguiente, y nos da la sensación de que pues con la renovada apuesta al carbón, con la renovada apuesta también por la energía nuclear, esa transición energética de la que tanto hablábamos pues antes del estallido de la guerra, parece que ha quedado relegada a un segundo plano, pero sigue siendo importante? Fue algo que se remarcó también en el marco de la COP27 este año. ¿En qué quedamos ahora? ¿En qué punto nos encontramos? Nos encontramos ahora en que si la inflación se mantiene elevada, la correlación entre los bonos y la bolsa se va a volver positiva, como ya hemos visto en este 2022. En este momento, y teniendo en cuenta unos niveles a futuro elevados de inflación, teniendo en cuenta lo que acabas de comentar de la crisis energética, entendemos que exponernos a recursos naturales mediante acciones del sector, teniendo en cuenta cómo tratan los factores ASG, es una de las oportunidades. Además, en estos entornos, bonos vinculados a la inflación, los conocidos TIPS americanos, lo pueden hacer mejor que los bonos nominales, al igual que las inversiones vinculadas a las infraestructuras o los denominados activos reales. Máxime si tenemos en cuenta esta transición energética y la necesidad de inversiones que requerirá por parte de gobiernos y por parte de instituciones privadas para hacer frente a esa descarbonización de las economías. Y en este contexto, Aleix, ¿los mercados privados pueden ser claves en esta transición energética? Si es así, ¿cuáles serían los motivos? Sí, los mercados privados juegan un importante papel en todos los cambios que ha habido a lo largo de la historia. Las empresas innovadoras, las empresas que han liderado y se han beneficiado de estos cambios, han aparecido en el ámbito privado. Los mercados no cotizados o privados, por su concepto, pues es un capital paciente que permite a las empresas innovadoras tener financiación barata
para el desarrollo de su modelo de negocio. Y son unas inversiones al final que se benefician de las mejoras operativas, pueden acceder a oportunidades que vengan de cambios tecnológicos, por lo tanto son un player importante en esta transición. Mientras también, como decíamos, no solo hacemos balance de este año 2022, en qué situación nos encontramos, sino que nos intentamos también adelantar al año que viene. Desde Mercer Investments, ¿cuáles diríais que pueden ser los grandes temas de inversión para el año que viene, las grandes oportunidades en el contexto en el que nos movemos, que tenemos que tener en cuenta que probablemente en 2023 vamos a arrastrar gran parte de las incertidumbres de este 2022 y, ojo, podrían añadirse evidentemente otras muchas? Sí, nosotros, como hemos comentado, apostamos por tener una inversión de nuestra cartera vinculada a las materias primas. ¿Por qué? Porque entendemos que esta necesidad de materias primas importante que va a tener la transición energética puede generar lo que algunos autores llaman como un superciclo de las materias primas. En estos cambios que ha habido en la historia importante, revolución industrial, etcétera, ha habido una gran demanda de materias primas y esto pues entendemos que podemos estar al inicio de otro superciclo de las materias primas. Por otro lado, un entorno en el cual la inflación se mantiene elevada y la necesidad de los gobiernos, de los bancos centrales de atajar esta inflación va a tener pues un comportamiento en las bolsas y en los activos de riesgo que todavía entendemos que es temprano para posicionarnos, porque aunque han caído de precio, desde una perspectiva histórica las valoraciones siguen siendo elevadas. Con lo cual estamos más en una diversificación de los riesgos, aprovechar también por la parte del crédito high yield este incremento de los spreads que ha habido, teniendo en cuenta la salud de los balances empresariales. Entendemos que la tasa de morosidad no se va a disparar como ha pasado en otras crisis como puede ser 2008, con lo cual ofrecen a día de hoy pues la exposición a crédito oportunidades de inversión importantes para este año 2023. ¿Cuáles serían las oportunidades más concretas, Alex, que podemos nosotros aprovechar en este entorno de elevada inflación y que sabemos que va a persistir así a lo largo del año que viene? Sí, por un lado hemos comentado, ¿no? Tips o bonos vinculados a la inflación, también aprovechando los niveles de tipos de interés de corto plazo, pues posicionarnos en crédito pues nos puede dar un pick-up de rentabilidad frente a bonos de gobierno. Es decir, la renta variable pues en más empresas de calidad, sensibles su balance a la inflación, es decir, actividades reguladas, banca, etcétera, que un incremento de tipos de interés les beneficie a nivel de ingresos y no les perjudique mucho a nivel de gastos. Pueden ser también otra de las oportunidades para lidiar en estos entornos. Aleix Olegario, director de Mercer Investments, muchísimas gracias por habernos acompañado estos minutos. Gracias por el análisis. Gracias a ti. Hasta luego. Mientras tanto, como decimos, nosotros estamos pendientes